Bienvenidos a esta inversión en un momento, crucial en la historia de España. Hoy nos metemos de lleno en 1808, en las abdicaciones de Bayona. Usaremos biografías, análisis, fuentes de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Wikipedia, y para quien se quede con ganas de más sobre estos temas, de verdad recomendamos escuchar el podcast Píldoras de la Historia de España. Muy bueno. Pues sí, nos situamos finales del siglo XVIII, principios del XIX, reina Carlos IV. Un monarca que describen como, sí, bondadoso, pero el ambiente político, muy tenso ya. Y en ese ambiente tan cargado, claro, destaca una figura por encima de casi todas, Manuel Godoy. Llama mucho la atención cómo las fuentes, incluso cartas personales que se conservan, reflejan esa confianza, ¿no? Esa intimidad casi familiar con los reyes. Cómo algo tan personal acaba siendo tan políticamente explosivo. Pues precisamente por eso, porque ese favoritismo chocaba, de frente con las élites de siempre. Y si a eso le sumas las tendencias absolutistas del rey, Claro. y una crisis económica galopante que empeoraba con las guerras, sobre todo con Inglaterra, pues imagínate el panorama. El descontento era enorme. La alta nobleza, el clero, Sí. se sentían apartados. Ya. ¿Y la culpa de todo a quién se la echaban? Pues a Godoy. De la deuda pública, de la escasez, de todo. Entiendo. O sea que no era solo un rum popular, sino que había un núcleo fuerte en la élite. El famoso Partido Fernandino. Exacto. Nobles y clérigos que veían al príncipe, a Fernando, como la alternativa. Justo. Veían en Fernando la forma de volver a tener influencia, ¿sabes? Y la gota que colmó el vaso, digamos, fue el plan de Godoy de llevarse a la familia real al sur. Quizás a América, se decía. El partido fernandino se opuso radicalmente. Pensaban, erróneamente, claro, que Napoleón solo quería quitar de en medio a Godoy. ¡Qué ingenuidad! Totalmente. Y esa oposición, ya organizada, desemboca en el motín de Aranjuez, marzo de 1808. Una revuelta que, aunque parecía popular, estaba más que instigada desde arriba, ¿no? Clarísimamente. El resultado: Godoy cae, lo detienen, Y Carlos IV, presionado por todo aquello, abdica. abdica en su hijo, Fernando VII, que es aclamado por la gente. Y aquí es cuando Napoleón, que lo estaba viendo todo, dice: esta es la mía. El caos en España, los métodos de Fernando en Aranjuez, la inestabilidad, todo eso le convence de que no se puede fiar de los Borbones españoles. ¿Y decide intervenir? Sí, decide sustituir la dinastía, poner a alguien de su familia. Y su maniobra es, bastante astuta. Convoca a toda la familia real a Bayona, en Francia. A Carlos IV, a María Luisa, al propio Fernando VII. ¿Y a Godoy? Lo sacan de la prisión por orden francesa y para allá que va también. ¿Y para qué los reúne a todos allí? ¿Cuál era la idea final? Pues la idea era clarísima: conseguir las renuncias, que renunciaran a la corona española. Se llevó a Godoy para eso, para que usara su influencia sobre Carlos IV y María Luisa. A coro, usando esa antigua confianza. Exacto. Y Napoleón calculó bien. Consiguió que Fernando le devolviera la corona a su padre y que Carlos IV se la cediera a él, a Napoleón. Y se la pasó a su hermano, José Bonaparte. Vaya carambola. O sea que la caída de Godoy, que parecía una victoria para Fernando, Sí. en realidad le abrió la puerta a Napoleón. Y claro, imponer a José I como rey. Eso no sentó nada bien en España. ¿Qué va? Para nada. Provocó un levantamiento generalizado. Ahí empieza la Guerra de la Independencia. Un conflicto terrible, ¿eh? Fue una guerra contra el invasor francés, sí, pero también tuvo mucho de guerra civil. Claro, entre los patriotas que apoyaban a Fernando VII. Y los afrancesados que colaboraban con José I. Una guerra que fue larga y devastadora, ¿verdad? Durísima, marcada por la guerrilla, por una crisis económica espantosa. Fíjate, la hambruna de 1811-1812 en Madrid fue terrible. Sí. Y el dominio militar francés era fuerte, pero estaba minado por sus propias divisiones y porque Napoleón tenía la cabeza en otros sitios, como Rusia. Así que el reinado de José I, Pepe Botella, como le llamaban algunos, fue corto y siempre en guerra. Su final, militarmente hablando, llega con la derrota en Vitoria, en 1813. Efectivamente. Después de Vitoria, José I se va de España y ya no vuelve. Y sobre los otros protagonistas, Carlos IV, después de ceder sus derechos en Bayona, vivió exiliado. Las fuentes no dan muchos detalles, más allá de que quedó apartado del poder. ¿Y Fernando VII? ¿El deseado? Pues Fernando VII estuvo retenido en Francia, en el castillo de Valencey, y no volvió hasta que Napoleón fue derrotado.
Regresó en 1814 y fue restaurado en el trono. Aclamado, claro, por los que habían luchado en su nombre. Vale, vamos a recapitular rápido. Un válido que nadie quería, un motín en palacio, abdicaciones forzadas, La intervención de Napoleón, calculadísima. un reimpuesto, una guerra brutal. Y al final, la restauración del deseado. Vaya cadena de acontecimientos. Cambió España para siempre. Y un último apunte para pensar. Es curioso cómo esa idea de legitimidad popular que usaron los partidarios de Fernando en Aranjuez Sí, se convirtió luego en un motor clave durante la guerra y condicionó mucho la política posterior, como se vio en Cádiz. La pregunta de dónde estaba la soberanía quedó ahí, flotando. esperamos que esta exploración del contexto de Bayona haya sido reveladora. Y recordamos la recomendación, Píldoras de la Historia de España. Un gran podcast para seguir aprendiendo. Pues nada, hasta la próxima.